Para habilitar la autenticación en Visual Studio, cuando creamos un proyecto con Web API, tenemos aquí el botón de autenticación. Por defecto nos va a venir sin autenticación, que es como lo tenemos hasta ahora, permitiendo que los usuarios puedan acceder sin ningún tipo de autenticación ni autorización. Pero nos ofrece distintas opciones, como por ejemplo cuentas de usuario individuales, que es la opción que vamos a utilizar, en la cual pues se almacena la información de los usuarios en una base de datos local, ¿no? Además también podríamos hacerlo utilizando pues, un proveedor de terceros como Facebook, Twitter y demás, ¿vale? En la cual pues esta información se alojaría en estos proveedores. Otra opción de autenticación sería mediante cuentas profesionales o educativas, que es utilizando un Active Directory o por ejemplo Office 365, que no sería nuestro caso, y si queremos también utilizar pues la autenticación basada en la intranet de Windows, podríamos hacer esta opción. Entonces, si activamos esta opción, nos crearía un proyecto con ya una plantilla definida de distintas clases que se van a ocupar de los procesos de autenticación y autorización. Una vez hemos creado el proyecto con autenticación, veremos que nos coloca pues, unas distintas clases ya predefinidas para poder trabajar con autenticación y autorización. De hecho, si echamos un vistazo al, por ejemplo, al Veillus Controller que teníamos antes, vemos que aquí ya nos aparece un Authorize, ¿vale? Que esto ya veremos después para qué lo podemos utilizar, ¿vale? Y aquí también genera unas cuantas clases. Yo aparte pues he copiado pues, las distintas clases que ya tenía, ¿no? De discos y demás, pero nos vamos a fijar en algunas de ellas. En concreto, fijaros que aquí en Controllers os crea un Accounts Controller, ¿vale? Esta tiene pues toda la lógica de el funcionamiento de las cuentas, ¿no? Antes que nada vamos a ejecutar para ver un poco la información que nos muestra en el API. Bien, aquí tenemos la información que nos añade a nuestra aplicación cuando hemos definido la autenticación. ¿Vale? Fijémonos que en la parte de cuentas pues tenemos distintas llamadas ya predefinidas como logout, change password y pues por ejemplo register, ¿vale? Esta llamada, fijaros que nos dice que espera recibir pues un email, un password y un password de confirmación. ¿Vale? Estos atributos pues es lo que espera recibir la llamada cuando hagamos un post a API Account Register. Y aquí nos dice un ejemplo, ¿no? Cómo tiene que ser esto llamado. Pues lo llamaremos pasándole esta información, ¿vale? En concreto email, password y confirm password. Si todo esto es correcto, pues se realizará el registro del usuario en la fuente de datos específica, que por defecto en este caso sería pues una propia base de datos interna que utilizará el servidor de validación de autenticación que ha creado aquí dentro del Web API. Pues bien, todas estas funciones las tenemos aquí en el fichero este de Accounts Controller que os comentaba, ¿no? Vamos a buscar la de Register y fijaros que aquí aparece toda la información ya de cómo debe ser esto. Fijaros que aquí lo que espera recibir es un objeto de tipo Register Binding Model, ¿vale? Que si lo buscamos pues nos aparece aquí. Fijaros que es una clase con pues, tres campos, un email, un password y otro password de confirmación. Esto sería configurable según lo que queremos que reciba el usuario cuando haga un registro en nuestra aplicación, ¿vale? Bueno, esto como veis es código ya creado. Aquí por ejemplo te dice que es un campo requerido y demás, ¿vale? Y pues, aquí una serie de información de longitud y demás, que todo esto como digo sería configurable. Siguiendo el código este de registro, si el modelo es correcto, ¿vale? Pues crearía un nuevo objeto de tipo pues, application user con estos campos, y después ya haría un registro en la base de datos, ¿vale? Lo importante que nos tenemos que quedar aquí es que el registro lo haremos con una llamada post a esta URL, API Account Register, pasando la información que se nos solicita. En principio pues es el password, el correo y el correo
duplicado, ¿no? para validarlo. Vamos a ir un momento también a alguna otra clase. Fijaros identity config. Fijaros que hay una función de create y aquí pues te pide pues una serie de parámetros para validar la contraseña, como por ejemplo una longitud de 6 y demás. Esto sería todo customizable. Si hay alguna cosa que no cuadra con nuestras necesidades, por ejemplo, pues no queremos que tenga dígitos o no es necesario que tenga dígitos la contraseña, pues modificaríamos esto a nuestro gusto. Y pues por aquí tenemos otro fichero, este de startup, que bueno, aquí aparece pues distinta información cuando se va a configurar el flujo, como veis aquí, de pasado no auth, que es el protocolo el estándar, ¿no? para la autenticación de usuarios que utiliza en este caso el Web API con el tipo de autenticación que hemos definido, ¿no? Bien, como digo, lo importante es tener en cuenta que estas funciones están definidas aquí, las tenemos que llamar utilizando pues las funciones específicas y pasando los atributos concretos, y que esto es configurable según nuestras necesidades.